Entonces, miren, cuando nosotros colocamos la prótesis, bueno, vamos a ser más exactos, cuando nuestros amigos traumatólogos colocan la prótesis, ¿ya? El material que usan, hay una especie, entre comillas, de pegamento, cemento, también le llaman, ¿ya? Que va a servir, nos guste o no, tanto para consolidar esta articulación protésica, como también para que las bacterias puedan asentar ahí. Tiene ciertas características que al final forman un círculo vicioso, ¿ya? Y hace de que las bacterias puedan estar ahí. Sobre todo los primeros días hay que tener cuidado, ¿ya? O sea, si yo les dijera los 2 primeros meses ese paciente no debe de tener ningún tipo de infección, así más o menos tiene que ser. Tiene que estar bajo estrecha vigilancia. Ya pasado ese tiempo, ya, bueno, la cosa puede ser menos frecuente, pero en ese tiempo es crucial, en esos 2 primeros meses. Si, por ejemplo, hace una neumonía, por N motivos, esa prótesis ya fue. Lo más probable es que también esas bacterias de la neumonía lleguen a la prótesis. Y la prótesis se pierde, obviamente. Entonces, miren, el cemento que se usa, ¿ya? Aquí está el material. El material de repente no les van a preguntar exactamente que sea polimetil metacrilato, simplemente el cemento que se usa tiene esa función, bloquea, interrumpe, anula, ¿ya? El efecto fisiológico de fagocitos, linfocitos e incluso de células del complemento, ¿ya? Su sola presencia. Y eso le quita posibilidades de inmunodefensa, eso es uno. Y como esto sucede, ¿ya? Todavía, este, van a ejercer su acción ciertas proteínas llamadas adhesinas, y dentro de ese grupo de adhesinas está esta fundamentalmente, la fibronectina, que miren como dice aquí, facilita la adherencia de las bacterias. O sea, no es solo que la bacteria se va a esforzar en llegar, sino va a ser cordialmente invitada. El material mismo de la prótesis condiciona esa facilidad para la bacteria, ¿ya? Entonces las bacterias se van a adherir tanto al cemento como a la misma prótesis. Y cuando ya están ahí, fabrican este componente que tiene alta cantidad de agua, ¿ya? Glucocálix. ¿Ya? Este glucocálix va a formar un biofilm, le llaman, o biopelícula. Es más o menos como que estuvieran pintando la prótesis, forrando la prótesis con pintura, todito, ¿ya? Pero por ese material. ¿Ya? Es un aislante, podríamos decir, que sirve para que el antibiótico no llegue a la bacteria y también para que dentro de ese biofilm las bacterias puedan multiplicarse. O sea, se hace un círculo vicioso. Hay más bacterias, más glucocálix y así. Entonces, como el antibiótico no va a llegar, es todo un problema. Por eso es que hay algunas prótesis hoy en día que tienen, son tratados previamente, o sea, tienen incluso en la colocación y tienen en su superficie determinados principios activos que actúan como antibiótico. Incluso los tubos endotraqueales, porque esos biofilms que están viendo también es parecido en la intubación endotraqueal. Algunos días está ahí y ya formó el biofilm. Tú le das el antibiótico, todo lo que quieras, no funciona, ¿ya? Aquí está más o menos lo que hemos dicho. Entonces, el cemento mismo sirve, ¿ya?, para que las bacterias puedan, escasas bacterias, suficiente, ya colonizaron. Estas van a ir multiplicándose y cuando van a estar ahí, van a fabricar el glicocálix. Ese glicocálix sirve para que haya más bacterias en el interior, se protejan del antibiótico y simplemente a más bacterias el círculo vicioso se inicia nuevamente. ¿Ya? Al final, ¿qué se hace? Se tiene que cambiar la prótesis. ¿Ya? Esta pregunta de los biofilms, por ahí hemos encontrado una, es importante recordar también, ¿ya? O sea, ¿cuál es el punto de partida? La misma prótesis. O sea, la misma prótesis es un caldo de cultivo para las bacterias, de entradita. Y si le vamos a favorecer enfermándonos con algún tipo de infección, con mayor razón todavía. ¿Qué habíamos dicho? Estafilococo aureus, era obvio porque es una manipulación intrahospitalaria. Sin embargo, miren, también está el estafilococo coagulasa negativo. Y en ese coagulasa negativo hay uno que nos importa, que es el epidermidis, ¿ya? El epidermidis está en todo lo que sea dispositivos invasivos. Catéter venoso central, estafilococo epidermidis. No se olviden, eso siempre preguntan. El examen pasado preguntaron cuál era la bacteria que causaba con mayor frecuencia peritonitis bacteriana espontánea en las personas que tenían o eran sometidas a diálisis peritoneal. No sé si recuerdan la pregunta, si es que lo han visto.
Y diálisis peritoneal implica colocar un catéter. Y todo lo que sea catéter o dispositivo invasivo, respuesta, estafilococo coagulasa negativo. Entonces, la pregunta puede ser de diferente forma, pero al final es cuestión de tener esos conceptos también. Todo lo demás ya no interesa, ya olvídense de todo lo que está acá. Es perder el tiempo. Estafilococo. Los dos estafilococo. Estafilococo aureus porque la manipulación instrumental es en el hospital y estafilococo coagulasa negativo porque lo que están colocando es un dispositivo invasivo. Y en todo dispositivo invasivo está justamente el estafilococo epidermidis. Ya hay que acordarse. Las bacterias más comúnmente aisladas de infecciones de prótesis articular son, y nos ponen streptococos, estafilococos, gram negativos, anaerobios y todos, y esto podría ser fácil una pregunta de examen. Y la respuesta es estafilococos, así en general, ni siquiera nos dicen que diferenciemos entre coagulasa negativo y coagulasa positivo. Si les dijeran coagulasa positivo, ¿a qué se refieren? Porque estafilococo coagulasa negativo, ya pues el epidermidis, ¿no es cierto? El udinensis también podría ser. Pero estafilococo coagulasa positivo, ¿cuál sería? El aureus, ¿no es cierto? Es lo mismo, estafilococo aureus o coagulasa positivo. El único coagulasa positivo es aureus. Todos los demás estafilococos son coagulasa negativo. Y ahí sobresale el epidermidis. Muy bien. Felizmente ya no le dan otros nombres, ¿no? Antes se usaba más epónimos, ¿no? El estafilococo dorado también le llamaban. Pero no he visto preguntas así. De verdad no he visto. Se usa más el nombre correcto. Son factores propias del implante, dice propias del implante, que favorecen la aparición de infecciones de las prótesis articulares de cadera en mayores de 60 años. Excepto. Acá hay un complemento, siempre hay que identificar el complemento que nos está desviando. Hasta acá está bien, son factores propias del implante que favorecen la aparición de infecciones de las prótesis articulares, punto. Puede ser de cadera, puede ser de rodilla, de hombro, puede ser en mayores de 60, de 50, de 40, eso no tiene nada que ver. Hasta acá es la pregunta. ¿Cuáles son esos factores que son propias del mismo implante que favorecen la aparición de infecciones en prótesis articulares? Hay que elegir el que no es, porque no dice excepto. El cemento, sí, ¿no es cierto? Perfecto. Infección de sitio quirúrgico, ¿qué dicen? Una infección de sitio quirúrgico puede... Eso significa infección de la herida misma, ¿no? Por fuera, de la sutura, digamos. ¿Puede condicionar o no? Ya. Las proteínas adhesinas, sí. ¿Se acuerdan? Las adhesinas, la fibronectina más todavía, que está en ese grupo. El glicocálix, sí. Y el biofil, que estaría abarcando todo. Entonces, ¿cuál es la alternativa? ¿Cuál es la alternativa, autores? ¿Cuál? ¿Por qué? Claro, porque dice propias del implante. A veces les digo, tienen que leer bien lo que les está preguntando. Propias del implante, ¿qué tiene que ver una infección en sitio quirúrgico? Eso no es propio del implante. Todo lo demás sí. ¿Ya? Hay que leer bien y a veces es más simple. Incluso, miren, incluso, sin necesidad de haber leído bien el tema, podrían darse cuenta, ¿no? ¿Qué tiene que ver con el mismo implante una infección de sitio quirúrgico? Entonces, les decía, en el primer mes se presentan las llamadas agudas, solo para diferenciar, las tardías es pasada el mes. ¿Ya? En ambos casos, ¿qué cosa les llama la atención? Dolor. ¿Ya? Dolor. El dolor es lo que les debe llamar la atención. Miren, en las agudas hay dolor. ¿Puede haber fiebre con escalofríos? Claro, podría haber. ¿Ya? Y la piel de la articulación podría estar incluso con signos de flogosis. Perfecto, pero lo que no puede faltar es dolor. ¿Ya? En las tardías, que es pasado el mes, donde uno ya aparentemente se está librando, pero puede aparecer todavía, aquí la funcionabilidad de la articulación, que estaba funcionando bien al inicio, empieza a deteriorarse progresivamente y aparece otra vez el signo clásico, que es dolor. El dolor es lo que nos debe llamar la atención cuando hablamos de infección de prótesis articular. Vuelvo a repetir, ¿cuándo sospechamos de que es una infección de prótesis? Cuando una persona portadora de prótesis presenta dolor permanente, constante en la zona del implante. ¿Ya? Y aquí está el signo más característico en caso de sospecha de infección de prótesis articular: secreción purulenta, flogosis en la piel circundante, dolor en la articulación, fiebre, estado séptico del paciente. Bien, uno podría equivocarse, poner secreción purulenta, flogosis, pero es dolor. Lo demás puede haber, sí puede haber, pero lo principal es dolor. ¿Ya?
Eso es lo que nos tiene que llamar la atención. Habíamos hablado de cuál era el primer examen que teníamos que hacer. Ya, miren. Cuando sospechamos, dolor siempre a la cabeza, ¿se dan cuenta? ¿Ya? Dolor, y puede haber el complemento ahí, pero dolor no puede faltar. Sospechamos de infección de prótesis articular, tenemos que ver dos cosas. Si hay material purulento, ya no lo dudamos. ¿Qué duda va a haber de que es una infección de prótesis si encontramos pus? Ya no hay nada, tenemos que prácticamente seguir pensando, ¿ya? Si hay pus que se visualiza fácilmente, obviamente se tiene que intentar aislar la bacteria mediante una punción obteniendo material purulento. Pero si no hay pus, solamente tenemos dolor con o sin lo demás, pero hay dolor y no se evidencia pus, igual sospechamos en infección de prótesis porque dolor es el signo que marca, y aquí está lo que les decía, ecografía. ¿Ya? Se hace la ecografía. Entonces, el primer examen que se debería hacer es ecografía, tal cual estábamos comentando en la artritis séptica, lo mismo, ecografía para cuantificar, ¿ya? Cuantificar. Si hay una cantidad lo suficiente como para drenar, listo, se hace el procedimiento y se intenta cultivar también. Y si no hay posibilidad de drenar, porque puede ser de repente una cantidad muy mínima, ¿ya? Entonces ya pues ni modo, entonces, tendríamos que intentar, por estadística, acercarnos al agente etiológico. Sabemos que estafilococo va a la cabeza y la terapia más o menos dirigirla así. ¿Ya? Pero el examen es ecografía, no se olviden, ¿ah? No es radiografía, no es tomografía ni gammagrafía, que podría venir en las alternativas y uno puede equivocarse, ¿ya? Entonces, dolor, lo primero, si es llamativo, como en este caso sería pues ya algo demasiado obvio, pero aún así se tendría que hacer una ecografía de partes blandas, con la idea de cuantificar, ¿ya? Con la idea de cuantificar para ver si es punzable o no. Y justamente les hacía ese comentario porque por ahí hemos encontrado este tipo de pregunta. Dice, el primer examen a realizar en caso de sospecha de infección de prótesis articular, y aquí justamente está tomografía, punción, aspiración de la articulación. Muchos podrían irse aquí, ¿ya? Muchos podrían pensar que es punción y aspiración del contenido, ¿ya? Pero antes de eso hay que hacer ecografía de la articulación. No radiografía, no tomografía, no resonancia, no gammagrafía, ecografía. Con la idea de cuantificar sobre todo, ¿ya? Muy bien. Que todo lo demás puede haber, quizá, podría ser, pero eso es lo que nos tiene que llamar la atención. Ahora, dentro de este mismo grupo están los pacientes transplantados. Ya, en los pacientes transplantados también algunas otras cosas hay que recordar. ¿Por qué consideramos infecciones que tienen que ver con la parte quirúrgica? Porque un trasplante es un acto quirúrgico, ¿ya? Entonces, les comentaba, cuando acá hay una norma que quizás si les preguntan va a ir por ese lado. Cuando una persona post-transplantada en los 2 primeros meses tiene deterioro de estado general y fiebre, lo primero que tienen que sospechar es ¿qué bacteria? ¿O qué microorganismo? Lo habíamos comentado varias veces. Citomegalovirus, ¿ya? Citomegalovirus. Que es post-trasplantado de médula ósea hace mes y medio y tiene fiebre, y hay las transaminasas que se están queriendo elevar un poco, y hay plaquetopenia y otras cosas más te comentan. Citomegalovirus, ¿ya? Porque al citomegalovirus le gustan los post-transplantados. Le encanta estar en los pacientes que han sido sometidos a un trasplante. Más aún si es de médula ósea, ¿ya? Si es de médula ósea, ni hablar. Y si les hablaran no de esa forma, sino les dijeran, ha hecho una meningitis un post-trasplantado, ¿qué bacteria pensarían? ¿Cuál? Listeria. ¿No se acuerdan que en las edades extremas de la vida, en niños y ancianos, listeria, y por eso agregaban ampicilina a la terapia ¿no? a la cefalosporina tercera? Y también se incluye el grupo de los inmunosuprimidos, ¿ya? No se olviden, hay que recordar algunas cosas. Bien, aquí va a ser facilito darle, va a ser muy fácil poder recordar lo que queremos justamente tener en cuenta. Miren, ustedes saben que trasplantes puede haber en realidad de muchos órganos. ¿Cuál es el trasplante que más hacemos en nuestro medio? Renal, ¿no es cierto? El trasplante renal es lo que más se hace.
¿Y cuál es la infección que más comúnmente afecta a los posttransplantados renales? Es infecciones urinarias, ¿ya? Infecciones urinarias. ¿Y cuál es el microorganismo asociado a rechazo de trasplante? Hay un virus, así como hay el bacilo de Koch, la bacteria BK, también hay un virus BK, igualito, así se escribe, BK. Ya, el virus BK es el que está asociado a rechazo de trasplante. ¿Qué cosa? El virus BK es un poliomavirus, es igual que el virus JC, son dos nada más, así se abrevian, el virus JC y el virus BK, ambos son poliomavirus, pero su escenario clínico epidemiológico es totalmente diferente. Mientras que el virus BK está asociado a rechazo de trasplante renal, el virus JC, ¿qué hace? Ya estamos repasando algunas cosas, ¿ah? ¿Qué hace el virus JC? ¿Dónde encontramos el virus JC? Es el agente etiológico de la leucoencefalopatía multifocal progresiva en los pacientes con SIDA. ¿Se acuerdan o no? ¿Sí? Virus JC. No confundan con el Epstein-Barr. ¿Alguna vez he visto una pregunta así? Y entre las alternativas estaba el Epstein-Barr. El Epstein-Barr es de los linfomas en el paciente con VIH, incluido linfoma cerebral primario. ¿Ya? Entonces acuérdense del virus BK. No lo dice aquí, pero es importante mencionarlo. ¿Qué hace el virus BK? Casi no tiene otra implicancia en el humano. Básicamente es en los posttransplantados renales y cuando está presente se asocia a rechazo de trasplante. Eso es lo que hace el virus BK. Y la infección más común, más frecuente en los posttransplantados renales es infección urinaria, que puede ser, como ya saben, baja o alta, ¿no? Pero es infección urinaria. Y así más o menos hay formas de relacionar de acuerdo al órgano trasplantado. Todo lo de acá ya no es tan frecuente en nuestro medio y obviamente lo vamos a mencionar nada más. Para lo que sea cardíaco-pulmonar, para cardiopulmonar, la infección que más frecuentemente está presente es neumonía, acuérdense, ¿ya? Neumonía. La neumonía es una infección que podría presentarse en los posttransplantados cardíacos o pulmonares. En los posttransplantados hepáticos, ¿ya? Fíjense, esto es creo situación simplemente de lógica, absceso hepático, ¿no? ¿No? Absceso intraabdominal, peritonitis, colangitis, obvio, así como en el caso de la renal, infección urinaria, ¿ya? Y lo mismo aquí, abscesos pancreáticos, ¿no? Asociados al trasplante de páncreas. Entonces, podríamos sacar una conclusión, una generalización. Las infecciones bacterianas en los posttransplantados, ¿ya? ¿Dónde se ubican más? Generalmente son infecciones asociadas al órgano trasplantado, la mayoría de las veces. Si es trasplante renal, infección urinaria; si es trasplante pulmonar, neumonía; si es trasplante hepático, absceso hepático, y así, ¿ya? Ténganlo presente. Bien. ¿Por qué les comento esto? Porque miren esta pregunta. A ver, sin esa salvedad que hemos hablado, uno podría equivocarse. Les dice la infección bacteriana más frecuente dentro de los 60 días, otra vez un distractor agregado, ¿ya? Post-trasplante renal. Alguien incluso podría decir neumonía intrahospitalaria. Claro, sí se puede presentar. Si nosotros miramos el cuadro anterior, puede haber neumonía, pero no es lo más frecuente. Lo más frecuente es la infección urinaria, ¿ya? Infección urinaria. Miren, aquí le ponen absceso residual, infección de sitio operatorio. Uno podría equivocarse, pero no se olviden, en post-transplantados las infecciones bacterianas están en relación al órgano trasplantado. Si es riñón, infección urinaria; si es pulmón, neumonía; si es hígado, será absceso hepático. Más o menos la cosa va así, ¿ya? Más o menos la cosa va así. ¿El tratamiento es diferente en los post-transplantados? La respuesta es no. ¿Qué es lo único de diferente? Jamás se les ocurra, como respuesta, marcar un antibiótico bacteriostático para un inmunosuprimido. En un inmunosuprimido, incluidos los posttransplantados, todos los antibióticos tienen que ser sí o sí bactericidas, ¿ya? Bactericidas, sí o sí, ¿ya? No pueden ser porque es inmunosuprimido, no pueden usar bacteriostáticos. Muy bien, estamos terminando la parte media nebulosa. Vamos a pasar a la parte más interesante ahorita. Pero era importante tocar estas partes primero, ¿ya? Estas partes, estos segmentos que son un poquito aislados, no es muy común en los exámenes, pero sí por ahí hemos encontrado unas preguntas y es importante recordar. Miren, lo mismo
De este cuadro, acá hay una situación muy concreta, las infecciones por hongos. Hemos hablado, miren, de las infecciones bacterianas creo que no hay duda, depende del órgano trasplantado, ¿sí? Ya habíamos dicho si es riñón, infección urinaria, si es pulmón, neumonía, etc. En las infecciones víricas, prácticamente el único que tiene importancia es citomegalovirus, ¿ya? Con ese pequeño detalle del virus BK en los post-transplantados de riñón, punto, no se metan con más virus. Y en las infecciones por hongos, ¿ya? Eso es lo que quiero que vean justamente acá, ¿ya? Miren, también dependerá del órgano trasplantado. En los trasplantados de hígado, miren, tiene su importancia, en páncreas lo mismo, en riñón es donde menos importancia tiene, pero miren dónde cobra un porcentaje importante, pulmón. Entonces, en un post-trasplantado pulmonar es donde más se puede ver, en comparación a los demás, la posibilidad de una infección por hongos, ¿ya? Ese pequeño detalle. Aquí, para que no crean que es situación de estar memorizando vacuna por vacuna, ¿se acuerdan cuando hablábamos de inmunizaciones en general, de propiedades de las vacunas? Habían bacterias y virus que eran vivos y habían bacterias y virus que eran que eran inactivos, ¿sí? Inactivos. Entonces, de forma general, en los inmunosuprimidos, en general, no se podía usar los vivos, ni virus vivos atenuados, ni bacterias vivas atenuadas. Y miren, y aquí está, no administrar triple vírica, fiebre amarilla, ¿no? La varicela, esta fiebre tifoidea oral que también es viva atenuada, ¿ya? Vacuna oral contra la polio, BCG, todo eso, si se acuerdan, son virus vivos atenuados, ¿ya? Estos aconsejables significa que, bueno, sería interesante darles, pero no son indicaciones propias. Y si se acuerdan, ¿cuál es la vacuna, por ejemplo, en el caso de los pacientes con VIH, que también son inmunosuprimidos, que prácticamente sí es necesario recomendar la vacuna contra la hepatitis? Acá lo mismo. ¿Ya? Si hay una vacuna que está sí o sí indicado hepatitis, necesariamente, ¿ya? Porque era una vacuna muy segura, ¿ya? Quizá la más segura de todas, ¿ya? Hay que tenerlo presente. Más o menos el comportamiento es parecido, en general con un inmunosuprimido. Cuando les preguntan por gestantes, también es parecido. A ver, la infección de etiología micótica tiene especial predilección en pacientes trasplantados de, dice, hígado, riñón, páncreas, pulmón, médula ósea. Fíjense que también podría ser confusa esa pregunta si uno no recuerda esos datos que hemos mencionado. ¿Cuál es? Ya, eso que quede claro, ¿ah? Ya, que quede claro. Posibilidades de que vengan preguntas relacionadas a post-transplantados, muy poca posibilidad. Quizá no vengan. Pero lo que no quisiera decir es, vino y no dijimos nada. ¿Ya? Entonces, suficiente creo con lo que estamos conversando, no es necesario que profundicen más. Son los detalles que quiero que se acuerden. O puede venir a manera de caso clínico, como esta de aquí. Dice que diagnóstico más probable le sugiere la aparición de un infiltrado pulmonar nuevo, dice, ¿ya? En un paciente post-trasplantado de pulmón con neutropenia profunda. Obviamente tiene neutropenia porque es post-trasplantado, o los post-trasplantados los irradian justamente para inmunosuprimirlos, para que no tengan inmunidad de rechazo con el órgano que van a recepcionar, ¿no? Y dice, y que ha recibido terapia antibacteriana de amplio espectro durante 3 semanas. ¿Cómo podrían responder esto? Bueno, acá hay varias posibilidades. Uno podría decir, yo sé que en los post-transplantados de pulmón, la principal infección bacteriana es neumonía, pero ha recibido terapia antibacteriana de amplio espectro durante 3 semanas. Se acabó la neumonía. Y otra cosa que predominaba en los post-transplantados de pulmón es las infecciones por hongos, ¿sí? Esa otra posibilidad voy a buscar. ¿Por qué? Porque se supone que el antibiótico no le va a hacer nada al hongo. Dice neumonía por Pneumocystis carini. Algunas preguntas todavía lo enuncian como Pneumocystis carini, ¿no? Saben que su verdadero nombre es Pneumocystis girovesi, no es carini, ¿ya? Pero bueno, equivale a lo mismo. Neumonía por hongos, que sería lo que deberíamos de marcar, ¿sí o no? ¿Ya? Y cuando ya encontraron la alternativa, siempre les sugiero, marquen y ya olvídense de las demás. Porque miren, si seguimos leyendo, dice afectación pulmonar por la leucemia, neumonitis vírica, neumonía bacteriana. Bueno, neumonía bacteriana creo que está claro, pero alguien podría incluso, ¿no? Como ya ha tomado antibacterianos, no le ha hecho nada, debe de ser viral y podría equivocarse, pero ya váyanse por la estadística. Si no es bacterias, que es lo primerito, hongos, que también predomina, ¿ya? Muy bien. A ver, aquí.
paciente trasplantado renal de 2 meses de evolución que acude al servicio de urgencias por síndrome febril, fiebre, de 3 días de evolución, bien tolerado y epigastralgias. En la analítica practicada destaca moderada leucopenia, una leve elevación de la cifra de transaminasas. ¿Ya? ¿Cuál sería el diagnóstico de sospecha? ¿Qué cosa iban a sospechar, doctores, cuando veían un post-trasplantado que tenía tenía fiebre, malestar, un poquito de analítica en la bioquímica de sangre alterada? La primera posibilidad era, sin miedo, ¿qué era? ¿Qué van a marcar? Así es, no lo duden. La respuesta es citomegalovirus. ¿Ya? Post-trasplantado, citomegalovirus, de frente. Yo les aseguro, pongo mis manos al fuego, que esta sería una pregunta que entre comillas sería de las más, no diríamos difíciles, pero de las que más podría, digamos, demorar en decidir una alternativa. Pero si tenemos claro de que en un paciente trasplantado, la primera posibilidad es esa, ya pues, ni hablar. Porque mira, aquí dice tuberculosis pulmonar, que sabe, como bien sabemos no forma parte predilecta de este grupo de pacientes. Infección por Helicobacter pylori, no seamos malos. Neumocistis es casi sinónimo solo de VIH. ¿Eh? No esperen marcar neumocistis en otro tipo de pacientes por muy inmunosuprimidos que estén. Neumocistis, al menos para situaciones del examen, es VIH. VIH en estadio SIDA. ¿Ya? Que neumocitis podríamos encontrar en otro tipo de pacientes inmunosuprimidos, es posible. Pero para situaciones del examen es solamente pacientes con VIH. ¿Ya? Citomegalovirus sí, ni hablar. Muy bien. Ya empezamos a adentrarnos en lo que nos interesa más. Infecciones, y seguimos con infecciones quirúrgicas del sistema nervioso central esta vez. ¿Ya? Este esquema nos va a resumir más o menos lo que nosotros vamos a enfrentar cuando tengamos infecciones a este nivel. Si más o menos nos ubicamos, miren, esto no es una fotografía interesante, ¿no? Pero el esquema nos ayuda. Esto vendría a ser la calota, el hueso del cráneo, por ponerles un ejemplo, que estamos hablando del sistema nervioso central, ¿ya? Ustedes saben que después, casi podríamos decir en lenguaje criollo, debajo del hueso está esta membrana, ¿cómo se llama? Ahí está su nombre, la dura madre, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? La dura madre. Después todavía está aracnoides. Tal es así que, después del aracnoides está el famoso espacio subaracnoideo, ¿no? Y después ya viene el parénquima. ¿Por qué es importante más o menos tener en mente esto? Porque la clínica, ¿ya? La clínica que nos van a mencionar las preguntas va a estar en relación a la ubicación. Pero a nosotros van a dar el enunciado con las manifestaciones clínicas y nosotros vamos a tener que elegir cuál es el diagnóstico. Para empezar, miren, absceso epidural. Epi es sobre, ¿no es cierto? ¿Ya? Fíjense dónde está. Está por encima de la dura madre. ¿Tiene contacto con las meninges que están en el espacio subaracnoideo? No tiene ningún contacto, por lo tanto, ¿habrá signos meningios? No. Cuidado con los epidurales, no hay signos meningios, ¿ya? No hay signos meningios. Y va a ser casi la única forma de poder diferenciar del absceso subdural. El absceso subdural sí muestra signos meningios, porque el subdural justamente ya tiene contacto con el espacio subaracnoideo donde están las meninges. Entonces, principal, digamos, mensaje de este cuadro al inicio es que, cuidado, el absceso epidural sin signos meningios, el absceso subdural con signos meningios, ¿ya? ¿Está bien? S de subdural, S de signos meningios, acuérdense. El epidural, nada que ver, ¿ya? Ese es uno. Obviamente la meningitis, ya no lo vamos a repetir, eso ya lo hemos hablado, ya lo hemos conversado, ahí la situación es inequívoca y los accesos cerebrales también es importante tenerlo en cuenta. A ver, vamos a ir avanzando. Sobre todo acuérdense de lo que hemos comentado.